Estaba considerando, mis amados hermanos, acerca del lema que hemos tenido la iglesia de permanecer, y también el conector que le hicieron para esta convención, permanece en su gracia. Entonces estaba pensando que cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la iniciativa de Dios para con el hombre. El hombre no puede generar la gracia. Es Dios quien generó la gracia, porque es la gracia la que habilita al hombre y lo lleva a alcanzar su misericordia. Pero estaba leyendo este pasaje y estaba leyendo con respecto a ese eslogan, permanece en su gracia. El consejo que Pablo da a la iglesia en Tesalónica. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, el ruego de Pablo, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y pareciera que este ruego que Pablo hace no es solamente un consejo, ni es solamente una invitación, es un ruego el que el apóstol está haciendo a la iglesia en Tesalónica, porque es un ruego que está trascendiendo, y podríamos decir que es transversal en la línea del tiempo, porque está hablando acerca de la reunión que tiene la iglesia y el encuentro con el Señor. Y pareciera que le está enmarcando el acontecimiento de la vida, de lo que va a pasar en los días antes de que el Señor venga a levantar su iglesia, y en las cosas que la iglesia debe de permanecer, en las cosas que la iglesia debe de ocuparse, y de cómo actuar frente a los diferentes tiempos que va a vivir la iglesia antes de que el Señor venga a levantar su pueblo. Y ese ruego que hace aquí es el mismo ruego que aparece en la carta a los romanos, porque Pablo le da el valor a esto de la vida cristiana, y Pablo reconoce entonces la posición que tiene la iglesia. Así que ese ruego es más que una invitación, ese ruego es más que un deseo, ese ruego es el llamado que Pablo hace a la iglesia para que ocupe la posición que debe tener. Que la iglesia reconozca cuál es su estado espiritual. Que la iglesia valore cuál es su posición espiritual. Y que la iglesia valore y reconozca cuál es su condición espiritual. Y me llama la atención en esto de permanecer en su gracia, que en el versículo 2 dice, yo os ruego, os rogamos, hermanos, y al verso 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Así que aquí está implícito que una de las cosas que la iglesia va a enfrentar va a ser todo un arsenal de ataque a la creencia de la iglesia. Nuestras creencias, que son determinantes en la acción, va a ser atacada. Y Pablo nos invita para que tengamos nuestra creencia clara. Nuestra doctrina debe de ser clara, contundente, y yo ruego que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque lo que el hombre piensa es lo que el hombre cree, y lo que el hombre cree es lo que el hombre vive. En otras palabras, Pablo nos invita para que tengamos claro, que tengamos clara la doctrina, que tengamos claro quién es el Señor, porque eso va a ser atacado. La forma como tú concibes a Dios, iglesia, eso va a ser atacado de una forma impresionante antes que venga el día del Señor. Y gracias a Dios por estas convenciones, y ahora gracias a Dios por las transmisiones que tenemos de todos los eventos espirituales que hace la iglesia, porque
porque lo que se busca es que tengamos clara y avanzada la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso significa que debe haber una iglesia que continuamente escudriñe las Escrituras, que se afiance en las Escrituras. Pregunté hace muchos años, hace 30 años me convertí al Señor y cargábamos la Biblia. Y un día yo llegué a pensar que cargar la Biblia era como una señal de que uno era evangélico. Pero un día el pastor me dijo, no muchacho, uno carga la Biblia no como señal de que es evangélico. Uno carga la Biblia es para que se dé cuenta que la iglesia le esté predicando la doctrina. Es para que usted se dé cuenta que lo que la iglesia predica es la verdad. Por eso el eslogan de la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Así que nuestro modo de pensar debe estar fundamentado en las Escrituras. Y si alguien debe ser amante de las Escrituras, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y en ella tenéis vosotros la vida eterna. Por eso os ruego que no se dejen mover fácil de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y me llama la atención esto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Así que me llamó la atención esta expresión de Pablo hablando del último tiempo. No os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Pero aquí hay una expresión que nosotros casi no detenemos a analizarla. Y lo que dice es ni por espíritu. Así que me llamó la atención. No os turbéis, porque parece que al final del tiempo hay un mundo espiritual que también se está levantando y que está afilando todo su arsenal, pudiéramos decir toda su artillería, para atacar la iglesia. Y lo que quiere atacar la iglesia es para que dejemos de creer en lo que creemos, para que vayamos poniendo nuestra mirada en otros argumentos. Y aquí Pablo entonces le dice, no se turben ni por espíritu. Y es lo que la Escritura también Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 2, cuando Pablo habla que somos salvos por gracia. Dice el apóstol entonces que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, sí, la iglesia anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que estaba analizando que Pablo lo que le está diciendo en el consejo a los hermanos en Tesalónica: no se turben por espíritu, porque hay un espíritu que opera con una corriente fuerte, es una corriente que arrasa, una corriente que inunda, una corriente despiadada, en la cual no hay misericordia. Y dice que es una corriente que opera en todo el mundo. Y dice que está liderada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo presenta así como una corriente, y lo llama la corriente de este mundo.
Así que cuando somos llamados, invitados por nuestra autoridad, con este eslogan, permanece en la gracia, significa que la iglesia debe de vivir en este siglo con una mentalidad clara de cuál es el papel que desarrolla la iglesia aquí en la tierra. Porque la iglesia va a ser atacada por esta corriente. El príncipe de la potestad del aire, él sí sabe quién es la iglesia y sabe también quién es el Señor de la iglesia, pero está interesado en levantarse contra la iglesia para hacer ataques de todo índole y sobre todo de orden doctrinal, para que la iglesia deje de creer en Jesucristo como Señor, como autor y consumador de la fe. Por eso Pablo en la misma carta a los Efesios está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y es a través de ese mecanismo que el enemigo quiere cortar el paso de la iglesia. Y tiene equipos de trabajo idealizando cada día formas de maldad, de cómo atacar a la iglesia, de cómo operar para hacer daño a la iglesia. Por eso Pablo hace un ruego para que la iglesia mantenga clara su forma de pensar, su forma de creer, por consiguiente su forma de vivir, y que nadie nos engañe en ninguna manera. Y lo primero que dice es: no se dejen mover cuando vengan ataques de orden espiritual. Y luego dice: ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está pronto. Pablo entonces aquí añade acerca de la apostasía del último tiempo, que precisamente es la negación de la fe iglesia, y es un ataque que no va a venir de afuera hacia adentro, sino que va a aparecer brotes de adentro hacia afuera, y que van a querer arrasar con la vida espiritual de muchos hermanos. Y la iglesia debe de tener claro su visión y su capacidad de oído para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La iglesia es más que emociones, la iglesia son convicciones, la iglesia es creencia. Pero dice Pablo que se pueden levantar hombres que van a intentar suplantar. Y dice: ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque la Biblia habla que hay doctrinas de demonios. Y eso es de analizar, iglesia. ¿Cómo así que hay doctrina de demonios? Hay doctrina de demonios. Y la iglesia debe estar preparada para enfrentar esto de doctrina de demonios. Hay doctrinas de hombres, hay vientos de doctrina, hay doctrinas diversas y extrañas. La Biblia dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, y se van a levantar doctrinas de hombres que con fábulas y que van a intentar señalar a la iglesia otro tipo de fundamento. Pero gracias a Dios, porque esta tarde aquí en Cali, como lo estamos viendo en Colombia, hay una iglesia
que sabe quién es su Señor, que sabemos oír la voz de su Señor y no aceptamos a otro diferente que a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Dale ese aplauso a Jesús esta tarde, porque Él está presente aquí en su iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice la Escritura que debemos de tener claro, segunda de Timoteo capítulo 4, describe la palabra del Señor. Y esto nos lo dice también el Señor, Pablo aconsejando a Timoteo. Y aquí tenemos un bonito grupo de pastores. Decía hace un rato con el hermano Julio, estábamos hablando de que hace unos años estábamos por allí también acudiendo aquí a estos eventos, y aún en su momento le daba hasta miedo subirse por aquí a la plataforma. Y hablaban nuestros ancianos, qué bueno que se levante una generación de pastores, que tengamos claro quién es Jesucristo y cuál es el evangelio que se predica en la iglesia pentecostal Unida de Colombia. Y nos encargaban a los jóvenes que amáramos a Dios y amáramos su palabra. Y ahora viendo este grupo de jóvenes levantándose, alguien decía: ancianos, sepan que se está levantando una juventud que ama a Jesús, que ama su palabra y que sabe cuál es el paso de la iglesia aquí en la tierra. Así debe ser, y así lo estamos haciendo. Igualitos nos vamos volviendo viejos, porque aquí vamos entonces en otro relevo. Dios nos ha puesto a presidir en la administración de los distritos, y ya vamos ahí, vamos planeando, pero se va levantando otra generación, e igual que los más ancianos rogaban para que se levante otra generación fuerte. Eso ha sucedido por más de 2000 años, y así seguirá sucediendo, que se va a levantar la iglesia que ama la doctrina apostólica del nombre de Jesús. Alguien grita gloria a Dios esta tarde. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso ya lo vio Pablo, y también nos lo advirtió: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, escuchen eso, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, se levantarán predicadores sensuales que solo van a pretender entretener y emocionar a la gente. Pero dice la Escritura que lamentablemente apartarán de la verdad del oído, y otros se volverán a las fábulas, creyendo cosas raras y extrañas. Pero iglesia, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asombra al evangelista. Iglesia, cumple tu ministerio. Alabanzas a su nombre. Por eso la iglesia no se levanta para jugar a la iglesia.
Aquí no hacemos eventos para pretender impresionar a los medios. No, aquí predicamos el evangelio del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, y creemos en la llenura del Espíritu Santo. Creemos que Cristo viene a levantar la iglesia y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que la iglesia. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: antes que venga el día del Señor, porque así lo plantea, el día del Señor está cerca. El enemigo va a pretender, o ya lo está haciendo, se va a levantar para cambiar la forma de pensar. Y va a decir que lo que la iglesia predicó durante tantos años era fanatismo religioso, que estábamos coaccionando a las gentes, y que nos hacen creer en el nuevo movimiento de la revelación, de que orar no era necesario, de que ayunar no era necesario, que congregarnos no es necesario, que arrepentirse no es necesario, que bautizarse no es necesario, que congregarse no es necesario, que la vida del pastor no es necesaria, que no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, que no es necesario dar nuestras ofrendas, y así algunos lo están creyendo. Pero iglesia, esta iglesia viene firme, porque el fundamento de esta iglesia se llama Jesucristo el Señor. Y eso no es nuevo. El Nuevo Testamento describe que Mineo y Fileto fueron arrastrados porque escucharon conversaciones profanas y vanas palabrerías que se les convirtió en gangrena, que los destruyeron. Y Mineo y Alejandro se levantaron contra la autoridad de la iglesia y fueron entregados a Satanás. Figelo y Hermógenes dice que abandonaron a Pablo cuando predicaba la palabra. Así que los ataques siempre vendrán contra la iglesia, pero bienaventurados aquellos que saben permanecer en su gracia, que se mantienen firmes en su gracia, porque dice Pablo que el día del Señor está cerca. Y estaba observando por las Escrituras que los discípulos le preguntaron en varias ocasiones: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Mateo capítulo 24, Hechos de los Apóstoles capítulo 1. ¿Cuándo vendrá el gran día de la restauración? Y a ninguno le dio ni hora, ni día, ni hora, ni fecha. Fue algo que él se reservó en su zona potestad. Así que no tenemos aquí un día en el cual vamos a decir que viene el Señor, no lo sabemos. Pero sabemos que el día vendrá. Sabemos que el día vendrá. Y que un día de esto será el último día. Yo no sé cuándo. Pero Él sí nos dijo que vendrían unos acontecimientos que precedirán su venida, y en los que estamos viendo en todo el mundo. Por eso esta tarde, iglesia querida, la invitación es a permanecer en su gracia. Por eso Pablo dice que nadie los engañe en ninguna manera. Que nadie nos engañe en ninguna manera. Porque dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esa contracorriente está operando. El príncipe de la potestad del aire está trabajando y pretende hacerse ver grande y quiere hacernos ver pequeñitos y menospreciarnos. Engañado está él.
creyendo que nos va a impresionar, está equivocado, porque Él no es el que manda. El que manda es el dueño de esta iglesia, porque Él es el que tiene el poder para detener la obra de iniquidad en el mundo. Es Jesucristo a través de la iglesia. Pero se debe permanecer en la gracia. Revisa esta tarde la forma como estás creyendo al Señor. La forma de creer en el diario vivir. No solamente en lo que dice la Biblia. No solamente en los postulados de fe de la iglesia pentecostal. Deténgase a revisar qué es lo que tú estás creyendo. Considera de dónde te estás alimentando. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás leyendo? ¿Qué tipo de mensajes es el que te está alimentando? Porque viene dicho que así como la iglesia predica la doctrina, las redes sociales son un río de mensajes que engañan y perturban también la fe de muchos. Pero pregúntate de dónde te estás alimentando espiritualmente. Por eso hay que permanecer en su gracia. El diablo siempre ha querido cortar el paso de esta iglesia. Siempre ha querido destruir la vida de la iglesia. Hazte un recuento rápidamente. Jesús nació e intentó Satanás matar a Jesús siendo un niño y mandó a matar muchos niños para poder entre ellos aniquilar al maestro. Cuando Jesús inició su ministerio ya grande, contra Jesús le buscó falsos testigos. Le compró la conciencia a Judas por 30 monedas de plata. Luego llevó a Jesús preso y le hicieron un juicio injusto, porque el mismo Pilato tiene que decir: yo no veo culpabilidad en este hombre es justo. Pero con todo eso lo mandó a matar para congraciarse con los líderes del pueblo. A este Jesús lo llevó al estrecho más profundo del hombre para que renunciase a su propósito. Lo golpearon, le golpearon la cabeza, le golpearon el rostro, le traspasaron la cabeza con una corona de espinas, le traspasaron los pies y las manos con los clavos, le traspasaron el costado con una lanza y abrieron sus espaldas con el látigo romano. Le hicieron juicio injusto, lo crucificaron en medio de malhechores. No hubo para él un vaso de agua fresca, sino que le dieron a beber mirra cuando dijo: tengo sed. Expusieron su vergüenza al pueblo, lo desnudaron al público para hacerlo bajar de su propósito. Le quitaron la ropa, le escupieron el rostro, le dieron corona de espinas, una caña en señal de cetro del rey. Se inclinaban para burlarse y al final lo llevaron a las afueras de Jerusalén para crucificarle. Pero Jesús, tu Jesús, mi Jesús, fue fiel al propósito con el que había venido: buscar y salvar lo que se había perdido. Satanás no logró hacerlo devolver ni una raya, sino que este Jesús fue fiel
a toda su obra redentora. Alguien grita gloria a Dios esta tarde. Por eso, iglesia, cuando encontramos el postulado de esta convención, permanece en su gracia. Es allí donde la iglesia tiene que reconocer cuál es su papel y cuál es su propósito. Una vez quitado Jesús del medio, entonces Satanás quiso acabar también con la iglesia. Se levantó contra la iglesia. A los discípulos los encarcelaron. ¿Y se acuerdan qué le hicieron? Les prohibieron, les amenazaron que no podían predicar más en ese nombre. Y aparece la escena de muchos hombres que fueron encarcelados. Vemos a Esteban que lo apedrearon, a Jacobo lo decapitaron. Todo esto con tal de que la iglesia no permaneciera fundamentado en la fe. Capturaron a Pablo y a Silas, decapitaron a Pablo. Y si usted va leyendo el surco de la historia bíblica, al último de los discípulos que mataron fue Antipas, que lo llaman el testigo fiel. Pero parece que la iglesia debiera de dar paso atrás frente a la persecución de fe. Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que los discípulos después del Pentecostés no echaron pie atrás, sino que al contrario se mantenían firmes en el avance de la iglesia primitiva. Y cada uno de los hermanos fue sufriendo los vituperios, pero con pasión por Cristo. Y no hubo nada ni nadie que los pudiera llevar un pie atrás. Y quiero decirle que 2000 años después, aquí está esta iglesia preciosa, más viva y más firme que nunca. Esta iglesia permanece firme en la gracia de Jesús. El mismo Pablo en el capítulo 26 de los Hechos tiene que decir que a la iglesia les hizo de todo para que la iglesia se volviera atrás. Pablo les hizo de todo a esos hermanos. Pablo dice: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hicieron en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Así que la persecución, iglesia, ha sido desde los orígenes de la iglesia. Y Pablo nos ruega también en la carta a Tesalónica: os ruego, hermanos, que no se dejen mover de la forma de pensar y de creer en el Señor Jesucristo. Este es el último tiempo, iglesia, y usted tiene que estar ya listo, ya tiene que estar preparado para todos los ataques que se puedan venir contra la iglesia. Yo pregunto esta tarde, iglesia, si estamos firmes, permaneciendo en la gracia que es en Jesucristo el Señor. ¿Está usted firme, iglesia, esta tarde, perseverando en la doctrina de apóstoles y profetas?
Adorado Jesús. Adorado es el nombre de Jesús. Permanecer en la gracia es más que congregarse. Permanecer en la gracia es tener intimidad con Él, es tener comunión con Él, es vivir una vida directa, es tener claro cuál es su voz. Para la iglesia no debe ser extraña la voz de Dios. La iglesia es una iglesia que sabe discernir la presencia del Espíritu del Señor. La iglesia es una iglesia que sabe discernir las obras de Dios y las obras del mundo. La iglesia debe discernir el movimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Permanecer en la gracia, iglesia, no es contentarse por los años que lleva de vida cristiana, ni por el cargo que se pueda ostentar en un momento. Permanecer en su gracia es permanecer cerca de Él todo el tiempo. Deleitarse en Él. Es alimentarse de su palabra, es tener deseos por tener intimidad con Él, permanecer en la gracia, es no perder ese primer amor de la iglesia. A Jesús le dieron con todo, pero Él permaneció fiel. La iglesia del primer siglo le dieron con todo y permaneció fiel. ¿Qué está dispuesto usted a asumir por causa del evangelio? Si el pastor no te visita, si el pastor no te llama, si no te pudo atender el día en la oficina, si nadie te saludó en la iglesia, ¿está dispuesto a permanecer? ¿Está dispuesto a permanecer? La apuesta fue: cierran las iglesias, y casi 2 años fue cerrado los templos por causa de la pandemia, y muchos apostaron que la iglesia iba a salir menguada, y que equivocado estaba. La iglesia salió tan fuerte, porque esta es la iglesia que permanece en su gracia. Esta es la iglesia de Dios viviente. Porque hicieron las cuentas mal hechas. Es verdad que el diablo es diablo, pero él no se las sabe todas. Le salieron las cuentas mal hechas, porque a través del internet, allá solos en casa, la iglesia siguió recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Seguimos recibiendo sanidad. Y Dios siguió haciendo lo que sabe hacer, bendiciendo la iglesia. O que dijeron nuestras autoridades: la economía de la iglesia parece que se había apagado, pero cuando terminamos salimos creciendo, porque Dios sigue siendo el proveedor de esta iglesia. Nosotros, como pastores, solamente somos colaboradores. Ni aquí en la iglesia, ni es el que siembra, ni es el que cosecha. Aquí en la iglesia la honra y la gloria es para el que da el crecimiento. Y si a alguien estamos siguiendo,
Aquí tenemos pastores muy queridos y familia muy querida, pero no lo estamos siguiendo a ellos porque no estamos siguiendo iglesia a nombre propio. La iglesia que se está edificando es la iglesia que lleva el nombre del que venció en la cruz del Calvario, y su nombre esta tarde hay que decirlo, que es Jesús de Nazaret. Aquí ya para concluir, quiero decirle a esta generación: vendrán ataques porque es necesario que vengan. Son inevitables para venir. Pero qué bueno que el día que lleguen, si es que no los está viviendo, ese día tú estés perseverando en su iglesia. ¿Sabe a mí que me enseñaron cuando llegué a la iglesia hace 30 años, siendo un adolescente? A mí me dijeron, hermano René, cuando vengan los problemas y las dificultades, la mejor forma y la mejor posición para poder permanecer es de rodillas delante de Jesucristo el Señor. No mire para ningún lado, solamente inclínate, que es la mejor posición para resistir en el día malo. La iglesia que permanece en su gracia, dice Pablo, no dejéis conturbar vuestro corazón. El Señor sigue haciendo lo que Él sabe hacer. Yo todavía creo que Dios bautiza con el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo todavía que la palabra del Señor genera conversión, convicción y transformación. Yo todavía creo que mientras se predica la palabra sana el alma y sana también el cuerpo. Yo lo creo todavía, porque la doctrina apostólica todavía Dios sigue obrando. Eso es común y corriente en el reino de Dios. El movimiento del Espíritu Santo es fácil aquí en la iglesia, porque es la iglesia del Dios viviente. Pero Pablo dice que Él vendrá, porque el día del Señor está cerca. Iglesia, no pierda de vista nunca que el día del Señor está cerca. Si Dios te ha dado economía, acuérdese que el día del Señor está cerca. Si tienen muchos amigos, sepan que la venida del Señor está cerca. Si Dios te ha dado una posición de altura, sepa que la venida del Señor está cerca. No podemos hacer morada permanente aquí, porque nosotros sabemos que vamos de paso. Y como sabemos que vamos de paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permanecer firmes en el día malo, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Vamos a mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Compañeros pastores, no tengan temor de predicar la sana doctrina. Prediquen la palabra. A veces genera incomodidad predicar a ministros. Hablen de santidad, hablen de oración, llenura del Espíritu Santo. A algunos les incomoda esta doctrina, pero no importa que el infierno se estremezca, porque cuando eso pasa es que la iglesia está haciendo bien el trabajo.
no sé si quiere llevar ese aplauso a Jesús esta tarde. Porque esta iglesia permanece en la gracia que es en Cristo Jesús.